Verano en Buenos Aires, Argentina. Bueno, cosas que pasan. El incendio en la Patagonia, el mini tsunami en la costa argentina. Vimos y se criticó mucho el tema de que los privados se ocuparan casi toda la playa en la costa, ¿no? La cercaron, la llenaron de carpas, dejando un mínimo espacio para el turismo. Y después ocurre lo del tsunami esta ola gigante que termina dejando contra las cuerdas a toda la gente, ¿no? Cosas que pasan en la Argentina. No escuché muchas críticas al respecto. Pero bueno, quiero hablar de esto. ¿El liberalismo es el padre del comunismo? Autor: Arturo Enrique Sampay, que vivió entre el 1911 y el 1977, jurista y constitucionalista argentino. Obra: la frase aparece en sus escritos y conferencias sobre derecho constitucional y critica al liberalismo clásico. Sentido: Sampay argumentaba que el liberalismo económico, al promover la desigualdad y excluir a las mayorías del acceso a derechos, terminaba incubando las condiciones para que surgiera el comunismo como una respuesta radical. El texto real dice así: el liberalismo es el padre del comunismo, porque al negar la justicia social y reducir al Estado a mero guardián de la propiedad privada, engendra la reacción de los pueblos que buscan igualdad por otros medios. Significado en el marco de la seguridad humana: el liberalismo clásico garantiza libertades individuales, pero descuida la seguridad económica y social. Comunismo como reacción surge como intento de corregir esas desigualdades, aunque con sus propios excesos. Seguridad humana: Sampay anticipa que sin justicia social y sin protección, la democracia se vacía y se abre paso a alternativas más radicales. Conclusión: la frase de Sampay no es un ataque aislado, sino parte de su crítica estructural. El liberalismo, al no garantizar seguridad humana, económica, social, cultural, termina generando las condiciones para que el comunismo aparezca como respuesta histórica. Esto es para debate, ¿no? Bueno, la mirada romántica de Milei con el liberalismo, ¿no? Cuando nombra a Alberdi, dice: la Argentina de Alberdi y Roca, mediados y fines del siglo XIX, se vivió un periodo de crecimiento económico y expansión territorial, pero ese progreso fue altamente desigual, se concentró en la élite agroexportadora con instituciones políticas débiles, ausencia de clase media, trabajo infantil y obreros sin derechos. La idea de Argentina potencia, reconocida en el mundo, es más mito que realidad. El país crecía hacia afuera, pero hacia adentro mantenía una sociedad profundamente desigual. Datos políticos y económicos de la época: Alberdi, bases, año 1852. ¿Te suena eso? Ley y bases. Su pensamiento liberal sentó las bases de la Constitución de 1853, con énfasis en atraer inmigrantes y capital extranjero. Roca, década de 1880, consolidó el Estado Nacional tras la conquista del desierto, expandiendo el territorio, pero mediante violencia contra pueblos originarios. Instituciones: el sistema político estaba dominado por la élite porteña y terrateniente, el fraude electoral era común y la participación popular era mínima. En lo económico, el modelo agroexportador: Argentina se integró al mercado mundial como proveedora de carne y cereales, gracias a la demanda europea. Crecimiento externo: el país era visto como granero del mundo, atrayendo inversiones británicas
en ferrocarriles y puertos. Desigualdad interna. La riqueza se concentraba en pocas familias, como hoy más o menos, terratenientes. Los obreros y campesinos vivían en precariedad, sin movilidad social. En lo social, inmigración masiva. Llegaron millones de europeos, pero muchos terminaron en condiciones de hacinamiento y explotación laboral. Recuerden, argentinos, los descendientes del barco, recuerden eso, ¿ok? Trabajo infantil y obrero. No existían leyes laborales, los niños trabajaban y los obreros carecían de derechos básicos. Ausencia de clase media. La estructura social era binaria, élite rica versus masa trabajadora. La movilidad social era prácticamente nula. Identidad nacional se construyó sobre un modelo europeizante, invisibilizando pueblos originarios y culturas locales. El balance crítico. Verdad parcial. Argentina sí creció económicamente y fue reconocida como proveedor mundial de alimentos. Mito, no era una potencia integral. Su desarrollo estaba basado en dependencia externa, capital británico, y en una estructura social injusta. Retroceso actual. Cuando Milei reivindica esa época, corre el riesgo de idealizar un modelo que fortalecía al Estado para los ricos y debilitaba la seguridad humana de las mayorías. ¿Te suena? Retrocedemos 100 años, ponele. Los otros no eran mejores, lo sabemos, pero necesitamos cosas. El riesgo de la romantización. En lo político se invisibiliza la falta de democracia real y el rol represivo del Estado. En lo económico se olvida que el crecimiento dependía de intereses externos y no generaba bienestar interno. En lo social se ignora que la mayoría vivía en pobreza y sin derechos mientras la élite acumulaba riquezas. Conclusión, la Argentina de Alberdi y Roca fue un país en expansión económica hacia afuera, pero con una sociedad desigual y sin seguridad humana hacia adentro. Reivindicarla como época dorada es un retroceso porque implica volver a un modelo que sacrificaba derechos y justicia social en nombre del crecimiento. Reforma laboral, ¿te suena? Ley de tierras, ¿te suena?